Hola chicos y chicas de toda Bolivia, mi nombre es Paola Escobari, soy miembro de la Liga STEAM y el día de hoy seré tu profe en esta clase de física que se llama Teoría de la Relatividad. Así que ve por un lápiz y un papel para hacer los ejercicios y anotar todos los conceptos súper importantes que tenemos el día de hoy para ti y comencemos. El día de hoy vamos a estudiar los principios básicos de la teoría de la relatividad. Es muy importante que tengas mucha imaginación, que puedas visualizar todas las cosas que te vamos a explicar y que tengas mucha paciencia para entender estos conceptos. El día de hoy vamos a aprender los antecedentes de la teoría de la relatividad, a qué nos referimos con relatividad, cuáles son los postulados de la teoría de la relatividad y qué es la simultaneidad relativa. En esta imagen, como puedes ver, la relatividad se trata de la persona que está viendo el objeto. Es decir, que una persona puede ver un número 6 o un número 9, dependiendo del punto desde donde la ve. Este es el concepto básico de la relatividad. Pero ya entrando a la parte de la física, nosotros teníamos desde mucho más antes una teoría de la relatividad de Galileo. Esta teoría de la relatividad es muy antigua y es en la teoría de la relatividad que se basó la física newtoniana, es decir, la de Newton, que es de la mecánica clásica. Es la física clásica. Es imposible determinar si un sistema está en reposo o experimenta movimiento uniforme a partir del movimiento de los objetos que hay dentro del mismo sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos dentro de un cuerpo en movimiento, como por ejemplo un auto o un tren, cerramos las ventanas y no tenemos ningún contacto con el exterior, no podemos saber si estamos en movimiento. Eso es lo que explica esta teoría de la relatividad de Galileo. También la teoría de la relatividad explica que depende del punto donde se ve el movimiento. Es decir, que si nosotros estamos desde fuera del movimiento, vamos a ver cómo si una persona está lanzando una pequeña pelota hacia el aire, nosotros vamos a ver que la trayectoria de esta pelota es una parábola. Pero la persona que ha lanzado desde su sistema de referencia rojo al otro extremo de la persona que ha lanzado esta pelota, para esa persona el movimiento es vertical. También la teoría de relatividad de Galileo nos explica que si, por ejemplo, nosotros tenemos este escenario en un tiempo 1, un tiempo inicial, en el cual una persona está dentro de un tren caminando y otra persona la ve fuera del tren desde un punto de referencia diferente, estático, vamos a ver cómo la primera persona que está dentro del tren se está moviendo de un extremo de un vagón al otro y la persona va a ver cómo se desplaza toda esa distancia, ¿verdad? Porque la persona se ha movido dentro del tren. Es decir, que el tren se ha movido una distancia y la persona dentro del tren se ha movido otra distancia más. Lo que ve esta persona de afuera es la distancia total que ha recorrido esta persona, que no es lo mismo que lo que ve una persona adentro del tren, que simplemente ha recorrido una distancia mucho más pequeña porque simplemente se ha movido dentro del tren. La teoría de la relatividad de Galileo es el estudio del movimiento de una partícula condicionado a un sistema de referencia arbitrariamente escogido. De este modo se establece que la percepción y la medida de las magnitudes físicas varían en función al sistema de referencia escogido. Esta teoría se ha desarrollado el siglo XVII. Como dice en este enunciado, el sistema de referencia es arbitrariamente escogido.
Es decir, que nosotros podemos escoger un sistema de referencia de una persona que esté fuera de un tren en movimiento o dentro de un tren en movimiento. Nosotros podemos escoger el punto que sea. Para Newton esto ha sido muy importante. Newton ha establecido que el espacio absoluto es un contenedor de todas las cosas independiente de ellas. Este espacio se encuentra en reposo absoluto y se ubica en el sistema de referencia en el que se verifican las 3 leyes de Newton. Es decir, este espacio absoluto sería en el sistema de referencia en el que estamos tratando. Y el tiempo absoluto transcurre por igual en todo lugar del espacio, sin ser afectado por la presencia de cuerpos o interacciones. Este tiempo absoluto permite afirmar que el ahora tiene un sentido universal y por tanto, dos eventos que ocurren en el mismo tiempo y en dos lugares distintos son simultáneos, sin importar dónde se les observe. Esto es muy importante para Newton porque ha establecido dos postulados súper importantes, que es el espacio es absoluto y el tiempo es absoluto. Sin embargo, nosotros cuando hemos empezado a hacer viajes fuera de la Tierra, hemos verificado que el tiempo no es absoluto. ¿Por qué? Porque el tiempo que se mide en la Luna es diferente al tiempo que se mide en la Tierra. Entonces, según lo que decía Newton, que el tiempo es absoluto, es falso. Un segundo o un tiempo o un acontecimiento que ocurre en la Luna o en la Tierra, medidos con el mismo reloj, se miden en distintos tiempos y ocurren en tiempos diferentes. Esto es muy importante porque se contradecía a lo que decía Newton. Pero para verificar muchas de las cosas que decía Newton, dado que Maxwell había determinado que la luz es una onda electromagnética, los científicos de esa época tenían que comprobar que la luz se propaga en un medio. Es decir, las olas se propagaban en agua. Las ondas se propagan en aire, como las ondas de sonido. Y la luz se tendría que propagar en un ambiente, en un medio. Este medio que trataban de encontrar los científicos era el éter. Se decía que el éter era el medio de propagación de la luz. ¿Por qué es importante determinar si hay un medio donde se propaga la luz? Porque, como puedes ver en esta figura, nosotros tenemos un rayo de luz de una lámpara que la prendemos y la desplazamos en un tren, como puedes ver nuevamente. Este rayo de luz tiene una velocidad de luz BL. En otros cuerpos, como si fuese una pelota o como si fuese nosotros mismos, como te había explicado en el ejercicio anterior, la velocidad con la que se mueve un cuerpo es normalmente la velocidad del mismo cuerpo más la velocidad del sistema que lo está transportando. Es decir, que en este caso la velocidad de la luz con la que se está moviendo esa luz debería ser la velocidad de la luz con la que normalmente se mueve más la velocidad del tren. Recuerda que habíamos visto anteriormente este mismo escenario, pero con una persona caminando adentro del tren. La velocidad final con la que se movía esta persona es igual a la velocidad con la que camina más la velocidad con la que se mueve el tren. Entonces, los científicos trataron de demostrar que esta ecuación también se aplica a la luz, que la velocidad de la luz final es igual a la velocidad con la que se mueve la luz más la velocidad del tren. Esto no fue verdad. La velocidad de la luz resultante fue igual a la velocidad de la luz con la que se mueve. Es decir, que se movía a la misma velocidad con la que se movía dentro del tren. Esto fue muy importante porque luego dos científicos también muy famosos, que son Morley y Michelson, hicieron un experimento
para nuevamente tratar de determinar si existía ese éter en el cual se propagaba la luz. Este experimento contaba con una fuente de luz coherente, un divisor de haz, dos espejos en los cuales se reflejaban estos dos haces y finalmente un detector donde se detectaban los dos haces que habíamos producido. Antes de ver cómo se desarrolló este experimento, nosotros tenemos que recordar que la luz es una onda sinusoidal. No te olvides de la síntesis de Maxwell en la que decíamos que las ondas son ondas electromagnéticas que tienen ondas sinusoidales. Entonces veamos cómo fue el experimento de Morley-Michelson. En este video, como puedes ver, nosotros tenemos una fuente de luz que está denotado por esa fuente circular blanca. Luego tenemos dos espejos y tenemos al medio un espejo reflector que va a dividir en realidad el haz de luz en dos, es decir, va a reflejar la mitad y va a dejar pasar la mitad del otro haz de luz. Finalmente tenemos un detector donde se va a percibir los dos rayos de luz. Como puedes ver, el espejo reflector va a reflejar la mitad, como te había comentado, del haz de luz y va a dejar pasar la otra mitad del haz de luz. Estos espejos situados a la misma distancia van a reflejar la luz y va a volver a este espejo divisor. Nuevamente se van a sumar, se van a juntar y van a ser detectados en el detector sin ningún tipo de variación ni de desfase. Como puedes ver, llegan al mismo tiempo en la misma forma. Lo que esperaban en realidad estos dos científicos que ocurriera es que el éter, que está representado por esta cuadrícula celeste, produzca una variación en la distancia o en el trayecto de este rayo de luz, que uno, dado que se está propagando en sentido opuesto al del éter, varíe la distancia y varíe su trayecto, y al final, cuando estos dos rayos lleguen al detector, haya un cambio, un desfase, como puedes ver ahí, o un cambio en la distancia que llegan estos dos rayos de luces. Como puedes ver, este experimento no ocurrió así. El experimento demostró que los dos rayos de luz llegan al mismo tiempo al detector. Es decir, que prácticamente no existe el éter en el cual se propaga la luz. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿El tiempo es absoluto? La respuesta será sí o no. Te daré un tiempo para que pienses en la respuesta. Tiempo. Y la respuesta correcta es no. El tiempo no es absoluto como lo dijo Newton. Recuerda que ya habíamos comprobado y ya habíamos hablado acerca del tiempo medido en la Luna y el tiempo medido en la Tierra, y transcurrían de forma diferente. Entonces, el tiempo no es absoluto. Ahora veamos los postulados de la relatividad. La teoría de la relatividad incluye tanto la teoría de la relatividad especial como la de la relatividad general. Es decir, que la relatividad en realidad tiene dos partes, la especial y la general. Ambas fueron formuladas por Albert Einstein en el siglo XX y pretendía resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. La teoría de la relatividad especial fue publicada en 1905 y la general fue publicada en 1915 por Albert Einstein. Ahora veamos el postulado de la relatividad
especial en la cual Einstein pensó que ningún experimento podría revelar el movimiento uniforme aunque se usaran rayos de luz, dispositivos electrónicos o magnéticos. Para ello formuló el primer postulado de la relatividad, en la cual dice que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales. Este postulado elimina la posibilidad del movimiento absoluto. Lo único que podemos saber de un objeto es que si está en movimiento relativo con relación a otro objeto. Este postulado de la relatividad se debió al experimento de la luz que realizó Morley y Michelson, como anteriormente te había mostrado, que la velocidad de la luz es siempre la misma. Veamos un ejemplo del primer postulado de la relatividad de Einstein. Como puedes ver en esta imagen, en un tiempo 1, la persona que está estáticamente ve a otra persona que está dentro de un vagón. En un tiempo 2, como habíamos visto anteriormente, la persona de afuera ve la velocidad de esta persona y el desplazamiento que es relativo a su posición, es decir, que va a haber un desplazamiento mayor al que la persona dentro de este vagón se ha desplazado. Eso es lo que nos dice el primer postulado de Einstein. El segundo postulado de Einstein nos indica que la velocidad de la luz es independiente del estado de movimiento de la fuente que la emite. Esto, como habíamos visto en el experimento de Michelson y Morley, la velocidad de la luz es siempre la misma, es siempre constante, independientemente si se la ve desde afuera o se la ve de adentro de un cuerpo en movimiento. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia donde se verifica la inercia y que la velocidad de la luz en el vacío es constante, independientemente del sistema de referencia. Este segundo postulado nosotros lo podemos ver, como te había comentado, si un cuerpo está en movimiento. Si, por ejemplo, tenemos una escalera eléctrica y una persona que está subiendo en una escalera eléctrica camina y sube la escalera eléctrica, se va a mover a una velocidad mayor que la escalera eléctrica, dada por la suma de la velocidad de su movimiento más la velocidad del movimiento de la escalera eléctrica, ¿verdad? Entonces, la velocidad roja con la que se mueve una persona va a ser menor a la velocidad azul con la que ve otra persona fuera del sistema de referencia. Tampoco te olvides que este segundo postulado tiene una segunda parte que habla de la velocidad de la luz. Este fenómeno ocurre siempre que no hablemos de la luz. Cuando hablamos de la luz, la velocidad de la luz es siempre la misma, la veamos desde afuera o desde adentro de un tren. Como puedes ver aquí en este experimento, Michael y Morley, que habíamos visto anteriormente, han repetido varias veces su experimento de distintas formas, en diferentes lugares, con más espejos y con menos espejos, llegando siempre a los mismos resultados. Y ha determinado que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, independientemente del sistema de referencia usado, ya sea que lo hayan medido dentro de un cuerpo de movimiento o fuera de este cuerpo en movimiento. Ahora vamos con esta pregunta. ¿La velocidad de la luz es absoluta? Te daré un tiempo para que pienses en la respuesta. Tiempo. La respuesta correcta es sí, exactamente. La velocidad de la luz sí es absoluta. Recuerda que la velocidad de la luz es medida siempre la misma, siempre la misma, sea en un cuerpo en movimiento, dentro de un cuerpo en movimiento o fuera de este cuerpo en movimiento. Sea el sistema referencial que estemos usando, la velocidad de la luz es siempre la misma.
Ahora vamos a ver este concepto de simultaneidad relativa. Einstein enunció que dentro del mismo marco inercial del vagón, dos lámparas adosadas en su interior se encienden simultáneamente y los rayos luminosos emitidos por ambas llegan al mismo tiempo a un observador siempre que éste esté ubicado dentro del vagón. Como puedes ver en esta figura, nosotros tenemos en la parte de arriba una persona que está situada dentro de un vagón que está viendo cómo las dos luces se prenden al mismo tiempo, de forma simultánea. Sin embargo, para una persona que está afuera del vagón y el vagón se encuentra en movimiento, súper importante que recuerdes que todo esto es en movimiento, la persona va a ver cómo primero se prende uno y luego se prende el otro, es decir, que no ocurren al mismo tiempo de forma simultánea. Esto nosotros podemos ver también en el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos un vagón, usando exactamente el mismo ejemplo que el anterior gráfica, tenemos un vagón en el cual nosotros tenemos dos foquitos. Cuando se prenden los dos simultáneamente, para una persona de adentro se van a ver que se prenden juntos. Pero para una persona de afuera, como puedes ver acá, este cuerpo que está en movimiento, un rayo de luz de uno de los focos va a llegar antes a los ojos de esta persona, antes que el otro foco que está situado en la parte de atrás. Es decir, que la persona lo que va a ver es un foco prendido y un foco apagado, como puedes ver acá. ¿Qué pasa si continúa este vagón en movimiento? Si nos continuamos moviendo, la persona va a llegar a ver después de un tiempo recién los dos focos prendidos. Es decir, que para esta persona que está fuera de este vagón, los dos focos no se prenden de forma simultánea. Él ha visto que un foco, el de adelante, se ha prendido primero que el de atrás. Para llegar a coordinar en el tiempo dos o más acontecimientos y se verifique que sean simultáneos, que se dan en lugares diferentes, es imprescindible disponer de dos o más relojes sincronizados. Como puedes ver en esta figura, nosotros tenemos dos relojes, uno en el punto A y otro en el punto B. Lo que vamos a medir es un rayo de luz que está partiendo del punto A en un tiempo t sub A. Está llegando hasta un espejo situado en el punto B en un tiempo t sub B. Este rayo es reflejado por este espejo y está volviendo al primer espejo en un tiempo t sub A'. Entonces, en este escenario, nosotros concluimos que los relojes están sincronizados solamente si esta ecuación es verdad, si esta igualdad se da en los tiempos de cada reloj. Es decir, que el tiempo t sub B menos el tiempo t sub A medido en un reloj tiene que ser igual al tiempo t sub A' menos t sub B. También es importante que veamos dos conceptos importantes de la simultaneidad relativa. Se denomina tiempo propio si para su medición es suficiente un solo reloj asociado al sistema de referencia desde el cual se hace la medición. Es decir, es tiempo propio si tú estás situado dentro de un tren en movimiento y utilizas tu reloj para medir un acontecimiento. En ese caso es un tiempo propio, pero es un tiempo impropio si el intervalo temporal necesita de dos relojes sincronizados asociados al sistema desde donde se hace la medición. Es decir, si se hace la medición desde afuera del vagón, necesitamos dos relojes que estén sincronizados, uno dentro del vagón y el otro fuera del vagón. De esta forma, tenemos un tiempo impropio utilizando dos relojes. Pregunta. Ahora veamos la siguiente pregunta. Cuando sacamos una foto de la luna, vemos una foto instantánea de la luna
¿Esto es sí o es no? Te daré un tiempo para que pienses en la respuesta. Tiempo. Y la respuesta correcta es no. No tenemos una foto instantánea de la luna cuando la sacamos. ¿Por qué? Recuerda que cuando nosotros sacamos una foto, en realidad lo que estamos sacando es los colores que están viajando a la velocidad de la luz desde la luna hasta llegar a la Tierra. Es decir, nosotros estamos sacando una foto de los rayos de luz que ya han viajado desde la luna hasta la Tierra. Es decir, que estamos sacando una foto del pasado de la luna. Ahora veamos quién es nuestro científico del día. Obviamente es Albert Einstein. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania. Murió el 18 de abril de 1955 en Princeton, Estados Unidos de América. Albert Einstein es tal vez el científico más conocido y más famoso mundialmente por el desarrollo de la teoría de la relatividad. Esta teoría revolucionó la ciencia conocida hasta el siglo XX y refutó muchas de las cosas que pensábamos de la física newtoniana del pasado. En 1921 obtuvo un Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a la ciencia tratando de encontrar una teoría unitaria de la gravitación y el electromagnetismo. Su ecuación, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, es tal vez la forma de la física más conocida y más famosa mundialmente en el mundo de la física y en el mundo real. Einstein fue un activo defensor del pacifismo, aunque se le recuerde también por apoyar el proyecto Manhattan, que el proyecto Manhattan fue el desarrollo de armas nucleares por Estados Unidos que daría lugar a la bomba atómica. Después del desastre que ha ocurrido en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, con un montón de muertes y un desastre dado a causa de la bomba atómica, Einstein hizo campaña contraria a las armas nucleares. Bueno, hemos llegado al final de la clase de hoy. Hoy hemos aprendido los antecedentes de la teoría de la relatividad. No te olvides que existen dos teorías de la relatividad. La teoría de la relatividad de Galileo, que es muy antigua y es la base de la física newtoniana. Y la teoría de la relatividad de Einstein, que se divide en dos postulados, la especial y la general. También hemos aprendido a qué nos referimos con relatividad. No te olvides que cuando alguien dice que todo es relativo, eso es falso. La velocidad de la luz no es relativa, es absoluta. También hemos aprendido cuáles son los postulados de la teoría de la relatividad y hemos aprendido qué es la simultaneidad relativa. Espero que te haya gustado mucho este capítulo y en los siguientes capítulos vamos a seguir con la teoría de la relatividad de Einstein. Estudia mucho, ve de nuevo este video tantas veces cuanto seas necesarias para que puedas entender los conceptos de la teoría de la relatividad. Y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.